Les voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, señora. Listo, perfecto, gracias. Bueno, inicialmente, como hay alguno de ustedes que no ha visto capacitaciones sobre normas APA, les quiero dar parte de tranquilidad. Sí, esto no es algo que ustedes... Chicos, hola, qué pena, es que se me apagó el computador. Voy a reiniciarlo y les vuelvo a presentar la pantalla. Ok, profe, gracias. Listo, mientras él me reinicia, entonces les estaba diciendo que esto no es algo que ustedes se deban aprender. Lo que nosotros hacemos acá es enseñarles cómo aplicar la norma y van a tener la presentación y otros lugares de consulta donde van a encontrar la norma en caso de que tengan alguna duda. Yo sé que el tema también es largo, entonces se recomienda como dejar las preguntas para el final, para que nos rinda la hora. En caso de que no alcancemos a responder las preguntas, se están programando espacios de normas APA parte 2, que ahí nos enfocamos allá en resolver todas las dudas que ustedes tengan. Listo, chicos, qué pena con ustedes. A volverles a presentar nuevamente. Listo, me confirman porfa nuevamente si están viendo la pantalla. Sí, señora. Perfecto, entonces hoy vamos a ver normas APA séptima edición. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué son los estilos bibliográficos? Vamos a ver la estructura general de las normas APA y identificar los tipos de citas y referencias bibliográficas y su creación. Entonces, ¿qué es un estilo bibliográfico? Un estilo bibliográfico son aquellas normas o parámetros que nos indican a nosotros cómo debemos citar y referenciar lo que tomamos de otras fuentes. Asimismo, los estilos bibliográficos también nos indican cómo debemos estructurar nuestros trabajos académicos. Les pregunto, aparte de normas APA, que es en el que nos estamos centrando el día de hoy, ¿ustedes conocen algún estilo bibliográfico? ¿Han escuchado de alguno? ¿Han manejado algún otro? ¿Quién nos cuenta, porfa? No, profe, por el lado mío no. Listo. Perfecto, entonces no han escuchado ningún otro estilo los demás. Es muy importante tener en cuenta que si bien hoy vamos a hablar de APA, podemos encontrarnos dentro de nuestras fuentes de información muchos más estilos bibliográficos y debemos aprender a identificarlos para saber cuándo nos están dando una cita. Acá les traigo varios estilos, ¿cierto? APA, que es el que nos vamos a centrar el día de hoy, y EEE, Harvard, Vancouver, MLA, Chicago. Podemos encontrar muchos. ¿Ustedes qué ven de diferente entre uno y otro? ¿Qué pueden apreciar allí? John, APA es la sigla de la Asociación Americana de Psicología, por su nombre en inglés, que fue la que creó ese estilo bibliográfico. Que primero en la APA está los nombres, el nombre del autor, la fecha, y en los otros están trabajando como al revés, pareciera. Es que lo veo bien. Carlos nos dice que ve que APA tiene autor y fecha y los otros como al revés o diferentes. ¿Qué más podemos apreciar allí? ¿Qué ven de diferente?
Profe, de pronto la forma en la que se realiza la cita. Exacto, ¿cierto? Miren que el sistema de citación es diferente entre uno y otro. Digamos que lo principal es el sistema de citación, pero también miren que la tipografía es diferente, el tamaño de la letra es diferente. Entonces, una de las cosas más importantes es el sistema. El sistema es la forma en que citamos. APA, por ejemplo, nos dice autoraño, como nos lo mencionaba Carlos ahora. Pero miren que IEEE me dice que es en orden de mención y me presenta son unos números entre corchetes. ¿Esto qué significa? Que a cada fuente que se está utilizando, ellos le asignan un número de forma consecutiva según vaya apareciendo y esto es una cita. Sí, entonces cuando nosotros nos encontremos un texto que tiene números entre corchetes, vamos a saber que lo que nos están mostrando allí son citas. Harvard es muy similar a APA, tiene autor año. Vancouver es muy similar a IEEE. Mire que nos presenta unos números, pero ya entre paréntesis, en orden de mención. MLA tiene autor página y Chicago tiene autor año página. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es APA? APA es un manual de estilo que fue propuesto por la Asociación Americana de Psicología. Como les decía ahora, de allí viene la sigla APA por el nombre en inglés. Desde 1929, esta asociación ha buscado estandarizar la forma en que vamos a presentar nuestros trabajos escritos a nivel internacional y además la forma en que vamos a crear las citas y las referencias. En este momento estamos en la 7ª edición. Es muy importante tener en cuenta la 7ª edición. ¿Por qué? Porque de una edición a otra hay cambios y actualizaciones. La 7ª es la última actualización que hizo la normativa. Entonces podemos encontrar la 6ª edición, la 5ª y ahí para abajo, pero van a estar desactualizadas. ¿Listo? Vamos a tener esta página que se llama APA Style. Resulta que APA Style es la página oficial es la página oficial donde la asociación sube directamente la normativa. Entonces aquí vamos a encontrar la norma, listo, no vamos a encontrar como tal interpretaciones, sino la norma directamente. Acá si tenemos dudas podemos venir a esta página, aquí nos dicen cómo citar, cómo referenciar, cómo organizar la estructura de nuestros trabajos y le damos en traducir a español. Entonces, miren que ya San Google me lo traduce, puede que no sea la mejor traducción, pero voy a saber qué me está diciendo la norma. Listo, yo les voy a dejar la página en el chat. Igual la van a tener en la presentación. APA, no sé, John, si preguntas por qué se estandarizó APA para la universidad, y es que APA es uno de los estilos más utilizados, ¿cierto? Sobre todo en el área de ciencias sociales. Entonces, por eso, por política de la U, se utiliza APA, que es como uno de los estilos más utilizados a nivel mundial. Entonces, estábamos diciendo que APA nos dice también cómo debemos utilizar presentar nuestros trabajos académicos. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que en todos los lados debo poner una margen de 2.54 centímetros, que debo tener alineación a la izquierda sin justificar, ya no se justifica, que vamos a paginar desde la portada en la esquina superior derecha, y les pregunto, ¿cuál es la fuente? Es decir, ese tipo de letra que a ustedes les gusta utilizar en sus trabajos académicos. Arial 12. Arial 12, por aquí nos dicen Arial, listo. Freddy nos dice que Times New Roman, perfecto. Resulta que antes Times New Roman y Arial eran las únicas fuentes aceptadas por APA, pero a partir de la 7ª edición, APA abrió un abanico de posibilidades en las fuentes. Entonces nos dice que podemos utilizar Times New Roman 12 puntos, Georgia 11 puntos, Computer 10 puntos, Calibri 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucida a 10 puntos.
Cualquiera de estas las podemos utilizar. Quienes están utilizando Arial a 12 puntos lo van a bajar a 11 puntos. Nos habla de un espaciado o interlineado doble o a 2 puntos sin espacio entre párrafos y nos dice que debemos aplicar una sangría en la primera línea de cada párrafo de 1.27 centímetros en todo el documento, a excepción de que de las referencias bibliográficas que van con sangría francesa y de las citas textuales extensas que van con sangría a la izquierda. Listo, estos son como los lineamientos generales de APA. Acá los tenemos, pero entonces a mí en norma APA me gusta mucho que practiquemos. Entonces yo aquí tengo un ensayo. Supongamos que yo estoy escribiendo un ensayo sobre educación a distancia y necesito pasar este ensayo a la forma en que me lo dice la normativa APA. ¿Qué debemos entonces cambiarle a este ensayo para que cumpla la normativa? Primero la fuente, Arial, La una de las que fuente, están ahí, perfecto. a 11 ¿Cuál o a 10, ponemos? dependiendo. ¿Cuál ponemos de Arial, las Arial? Arial Listo. 11, Arial 11. Arial 11. Perfecto. ¿Qué más debemos poner? La paginación de 2,5 por todos lados. Hay que cuadrar El interlineado. Ah, bueno, el las márgenes. las márgenes. Configuración de página 2.54. Bueno, vemos que aquí ya están todas las márgenes en 2.54. ¿Qué más vamos a organizar? Ahora sigue el interlineado. El interlineado, recordemos que es doble o a 2 Doble. puntos. Listo, perfecto. ¿Qué nos falta? Que hable otro. Por aquí John Freddy nos dice, a ver, bueno, márgenes, fuente, el tamaño, la sangría. Entonces vamos a irnos a aplicar sangría, opciones de sangría. Recuerden que es una sangría de primera línea de 1.27 centímetros. La aplicamos, miren ya, tengo la sangría en cada uno de los párrafos. Y bueno, John Freddy también nos dice espaciado, ya organizamos espaciado, numeración de página. Miren que ya la página está, aquí tenemos la paginación, ¿cierto? Recordemos que va desde la portada en la esquina superior derecha. ¿Qué nos está faltando acá? John, cuando la norma nos dice que sin espacio entre párrafos es porque no se van a agregar espacios adicionales entre un párrafo y otro. Por ejemplo, yo acá, si agrego un espacio, aquí habría un espacio adicional. Entonces, lo que se hace es que el único espacio que hay entre un párrafo y otro es el que aplica directamente el espaciado o interlineado, pero no se va a agregar un espacio adicional. Aquí, por ejemplo, agregué un espacio adicional, se debe eliminar porque no hay espacios. ¿Qué nos faltará? Aquí nos falta algo. La sangría francesa. Bueno, no hemos creado referencias bibliográficas, entonces no tenemos por lo pronto la sangría francesa que van esas. Okay. Recuerden que hablábamos que ya no justificamos, que alineamos a la izquierda. Listo. Entonces, yo sé que estamos muy acostumbrados a justificar, pero ya no lo vamos a hacer. Ya nuestro trabajo académico debe verse de esta manera. Listo. Ya en cuestión de forma, nosotros no solemos detenernos más porque digamos que el grueso como tal de la normativa es todo el tema de las citas y referencias. Listo, entonces, ¿qué es una cita? Una cita es esa idea o fragmento que yo tomo de un documento que ya fue publicado. ¿Para qué lo hago? Para sustentar ese argumento que yo estoy dando y a través de la cita puedo corroborar o contrastar lo expresado. Eso significa que a través de la citación yo también puedo refutar un argumento. Vamos a encontrar dos clases de citas, las citas directas o textuales y las citas indirectas o parafraseadas. ¿Qué es una cita directa o textual? Es la transcripción literal de la idea del autor, es decir, un copiar y pegar. Yo copio lo que dijo ese autor en otro documento, lo pego en mi trabajo sin hacer ningún tipo de modificación. Ahí se me configura una cita directa o textual.
Y a su vez, las citas textuales se dividen en dos, en citas breves y citas extensas. ¿Cuáles son las citas breves? Son las que ocupan hasta 40 palabras, es decir, eso que yo copié y pegué no me va a superar las 40 palabras. Si no me supera las 40 palabras, se me configura una cita breve y lo que vamos a hacer es que registramos eso que copiamos y pegamos entre comillas. Y vamos a agregar la fuente donde tomamos la información y lo vamos a hacer con apellido del autor, año de publicación y la parte de donde tomamos la información. Listo. Ay. A ver, por acá Freddy nos dice que si se debe colocar en cursivas y entre comillas, no. Las cursivas no se agregan, solo las comillas. Listo. Entonces, resulta que yo encontré un artículo científico que me habla de un modelo de enseñanza a distancia, ¿cierto? Recordemos que yo estoy haciendo un trabajo sobre educación a distancia. Entonces yo empiezo a leer este artículo y digo, ve, esta información que hay acá, supongamos que a mí me sirve para definir qué es la educación a distancia, ¿cierto? Copio y pego entonces esa información. Según lo que acabamos de ver de la norma, ¿cómo debo yo adecuar esta cita que acabo de poner para cumplir con APA? Primero colocarlo entre comillas. Listo. Digamos que antes de ponerle las comillas, vamos a verificar cuántas palabras tiene, ¿cierto? Tiene Sí, señor. 37 palabras. Como tiene menos de 40, entonces es una cita breve. Por tanto, la cita breve lleva comillas. Listo. ¿Qué más le vamos a agregar aparte de las comillas? Entre paréntesis el autor, el Agregamos año entonces el autor, año, el autor. y página. Listo, perfecto. Entonces, el autor de este artículo es Emanuel Alejo Flores. Resulta que el apellido de él es Alejo Flores, ¿cierto? Recordemos que el autor lo agregamos es con el apellido. Año de publicación, este documento es del 2021. Y Carlos nos decía página, ¿cierto? Recordemos que, miremos este documento no está paginado. Entonces, Puede ¿qué ser vamos a hacer? párrafos. Sí, Se puede utilizar el entonces, párrafo. exacto, ¿cierto? Como la norma lo que me dice es que registrar la parte de donde lo tomé, en este caso, como no tenemos paginación, vamos a poner el número del párrafo de donde sacamos la información. Entonces, si contábamos 1, 2, 3, es el párrafo 4. Entonces, ponemos párrafo 4. Listo, entonces así nos queda nuestra cita textual breve. Ahora, Te hago una pregunta, profe. sí. Si vamos a utilizar una norma, hago lo mismo, entre comillas, pero pongo la ley y el año y el artículo, ¿o no? Sí, se puede poner también el artículo, sí. Ok, gracias. John nos está preguntando, se cita un texto y se coloca un número superíndice y se referencia en la parte inferior cuando se aplica esto. Esa es otra norma, es así Icontec. Icontec cita a pie de página, APA no cita a pie de página. Siempre las citas las debemos colocar directamente en el texto. ¿Listo, John? Tenemos entonces las citas textuales extensas, ¿cierto? ¿Cuándo se me configura una cita textual extensa? Cuando tengo más de 40 palabras. ¿Y qué hago con eso entonces que copié y pegué? Resulta que ya para indicar que es una cita textual extensa, ya no vamos a utilizar comillas, vamos a utilizar una sangría de 1.27 centímetros en todo el párrafo y vamos a especificar la fuente de la misma manera. Apellido del autor, año de publicación y parte de donde se tomó. Entonces, yo seguí leyendo este documento, ¿cierto? Digo, ve, este párrafo que el autor tiene acá me sirve a mí para el argumento que estoy dando por acá, ¿cierto? Entonces yo copio
y pego la información, verificamos cuántas palabras tiene. Tiene 48 palabras, es decir, es una cita extensa. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a esta cita extensa según lo que nos dice la normativa APA? ¿Cómo la adecuamos, chicos y chicas? No se pone igual. Perdón, no escuché lo que dijeron, Estefanía, qué pena. Y si no se pone igual que la otra. No, recordemos, esta es una cita breve, estamos hablando ya de citas extensas. Sí, según lo que acabamos de decir, que dijimos que de la cita extensa, que cómo se registra. ¿Qué le voy a aplicar a esta cita? Una sangría de euro 27. Exacto, ¿cierto? Ya no le voy a aplicar A todo el texto, pues. las comillas, sino que me voy a opciones de sangría, quito la sangría de primera línea porque ya no me sirve y pongo una sangría de 1.27 centímetros a la izquierda. Entonces miren que ya me quedó todo el párrafo con la sangría de 1.27 centímetros. Listo. ¿Y qué vamos a agregar adicional? Ahí sí vamos a agregar lo mismo que hicimos ahora. El autor y el año y dónde está. Ajá, ve aquí ¿Y dónde se tomó? registró la parte. Exacto, autor, año y parte, ¿cierto? Yo ya esta vez lo voy a agregar con una herramienta que se llama citas o citación. Resulta que estos sistemas, bueno, yo aquí estoy trabajando con el Google Docs, que es la herramienta de textos de Google. Sí, ustedes también pueden hacer todo esto a través del Word. ¿Qué pasa? Resulta que Google Docs y Word tienen una herramienta que se llama citas o citación. ¿Y para qué nos sirve esta herramienta? Para que este sistema nos ayude como nuestro asistente de citas y referencias. ¿Sí? Es muy importante, si vamos a utilizarlo desde el Word, revisar cuál es la última edición que nos aparece, porque resulta que desde el Word muchas veces solo nos aparece hasta la 6ª edición. En Google Docs sí está actualizado la 7ª edición, entonces hay muchos a los que sí les aparece 7ª edición en Word, pero hay otros a los que solo nos aparece hasta la 6ª edición. Entonces deben verificar qué edición tienen, porque recuerden que la 6ª no nos sirve, debemos manejar la 7ª. Entonces le decimos a este sistema, a esta herramienta de citas que vamos a trabajar APA, ¿cierto? Miren que aquí nos presenta varios sistemas de citación, vamos a trabajar con APA. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir añadir fuente de cita. Me pregunta el tipo de fuente, porque recuerden que según sea mi tipo de fuente, van a ser los elementos que va a llevar mi referencia bibliográfica. Entonces, por ejemplo, recuerden que estábamos tomando la información desde un artículo científico. Yo le digo, es un artículo de revista, me pregunta la forma de acceso, si es impreso, si es un sitio web o si es una base de datos. Yo le digo que es una base de datos porque yo estoy tomando la información desde Cielo, que es una base de datos de acceso abierto. Entonces, miren que la herramienta me abre los campos que necesita para hacer la cita en APA. Sí, me abre muchos campos, pero me señala unos con asterisco. Los que tienen asterisco son los necesarios para la cita en APA. Entonces me pide nombre del autor, apellido del autor, el título del artículo, el título de la revista, el volumen y el número. Esos datos nosotros no nos los vamos a inventar. Los artículos científicos siempre tienen la información técnica de la revista, donde aparece el nombre de la revista, que en este caso es Dilemas Contemporáneos de Educación Política y Valores, aparece cuál es el volumen y cuál es el número. Sí, entonces eso es lo que registramos acá. Hay revistas que no tienen volumen. En ese caso, ponemos solamente el número. Me pide las páginas, el año de publicación, la base de datos de donde lo tomé y el DOI. ¿Qué es el DOI? El DOI es un identificador digital que tienen los artículos y los documentos académicos. Es esta especie de URL que ustedes ven acá, que siempre me va a llevar al artículo que necesito. ¿Sí? ¿Qué pasa si no tenemos DOI? Agregamos el URL de la página de donde sacamos ese documento. Listo, los otros campos no me interesan porque no
no son necesarios para la cita ni referencia, le damos añadir fuente de cita y él nos saca esta especie de referencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Para automatizar un poco más ese proceso de citación y referenciación, lo que vamos a hacer es decirle, deme la cita. Yo le doy en cita y miren que automáticamente el sistema me trajo la cita como la estábamos haciendo ahora. Me trajo apellido del autor, me trajo año de publicación y me dice que reemplace el numeral por el número de páginas. Como no tenemos páginas, vamos a reemplazarlo por el número del párrafo, ¿cierto? Que es este, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es el párrafo 10. Listo, entonces así queda mi cita extensa. Ya más adelante vamos a ver que este también me sirve para hacer las referencias un poco más automatizadas. Listo, entonces recordemos que la norma nos dice que debemos registrar la fuente, la parte, perdón. ¿Y de dónde podemos tomar esa parte? Si tenemos un artículo paginado, vamos a poner la página de donde tomamos la información. Podemos poner el número del capítulo. Podemos poner, si sacamos esa información de varias páginas, poner esas páginas a través de la abreviación WP. Si tomamos si no tenemos paginación, podemos poner el párrafo de donde tomamos esa información, como lo hacíamos ahora. Si tomamos la información desde una tabla, ponemos el número de la tabla. Si tomamos la información de una diapositiva, ponemos el número de la diapositiva. Y tenemos algo que se llama marca de tiempo, que es para los videos. Entonces, en los videos, lo que vamos a poner es el minuto a partir del cual empiezo a tomar la información. Por ejemplo, es que resulta que yo estoy viendo un video que es del canal Curiosamente, que lo publicó en el 2022. Yo empecé a ver el video, pero a mí la información que me interesó y que voy a registrar en mi trabajo está a partir del minuto 3,23. Ese minuto se convierte en mi marca de tiempo porque es el minuto a partir del cual yo empiezo a tomar la información. Listo. Y tenemos entonces las citas indirectas o parafraseadas. ¿Y a ustedes qué les suena eso de parafraseado? ¿Qué se imaginan cuando uno habla de una cita indirecta o parafraseada? José. Con sus propias palabras. Ah, bueno. Sí, profe, es lo que estaba diciendo Carlos, es con las propias palabras. Cuando uno parafrasea es por decir que toma el contexto del cual está hablando el autor y lo describe con las palabras de uno. Perfecto, listo, exacto, que es con nuestras propias palabras. Listo, por aquí en el chat, John Frey nos estaba haciendo una pregunta y si es varios intervalos de tiempo. En los videos, John, pues va a depender, por ejemplo, si tomas lo de 1 minuto en puntual es porque ahí vas a poner la información de ese minuto. Si después vas a poner la información de otro minuto que está, debes hacer nuevamente la cita poniendo directamente el minuto. Listo. Ahora, por ejemplo, como tenemos, eso es para las citas textuales, lo de la marca de tiempo. Tenemos las citas indirectas o parafraseadas. ¿Y eso qué es? Pues como nos estaban diciendo Carlos y José, es que yo ya llevo a mi documento, ¿cierto? Eso que está diciendo ese otro autor, pero con mis propias palabras. Sí, es decir, yo ya no copio y pego, sino que lo llevo con mis palabras porque construí una reflexión a través de eso que estaba diciendo ese autor o a través de un análisis del texto, o incluso en el caso del video, yo puedo llevar también la información que es en ese video a través de mis propias palabras. ¿Qué pasa en ese caso? Que yo ya no voy a agregar ni comillas ni sangría, es decir, no voy a cambiar el formato de lo que hay allí y lo único que voy a hacer es poner el apellido del autor y el año de publicación sin especificar la parte. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si yo este párrafo, supongamos que realmente es un parafraseo, entonces no vamos a cambiarle ya el formato agregándole sangría, tampoco le agregamos comilla, y lo único que vamos a hacer es poner apellido del autor y año de publicación. Listo, ya no agregamos la parte de donde se tomó. Lo mismo se puede hacer con los videos.
Sí, si estamos tomando la información no de forma textual, es decir, no es la forma que lo está diciendo directamente en el video, sino que es a través de nuestras propias palabras, pues no vamos a agregar la marca de tiempo. Ahora, ¿cuántos autores puedo tener yo en las citas? Resulta que yo puedo tener un solo autor, ¿sí? Cuando tengo un solo autor, entonces lo hacemos en la forma en la que lo estamos haciendo ahora. Apellido del autor, año de publicación y parte de donde se tomó la información. Ahí no cambia. Si hacemos un resumen del video, sería una cita indirecta. Podemos tener dos autores. Si tengo dos autores, entonces debo poner apellido del primer autor y el apellido del segundo autor, año y parte de donde se tomó. Suponiendo que ese artículo lo publicó Alejo Flores y junto a Mesa Hernández, pues yo voy a poner el apellido del primer autor, Alejo Flores, y apellido del segundo autor, Mesa Hernández, año y parte de donde tomé la información. Pero puedo tener más de dos autores. ¿Qué hago si tengo más de dos autores? Pues aquí vamos a registrar el apellido solo del primer autor y vamos a poner el término et al punto en cursiva. ¿Qué significa? Significa y otros, está en latín. Vamos a poner el año y la parte donde se tomó la información. Esto aplica para más de dos autores, 3, 5, 10, 15 autores. Entonces, suponiendo, es que ese artículo lo publicó Alejo Flores, Mesa Hernández y Gaviria. Entonces pongo solo el apellido del primer autor, Alejo Flores, pongo el et al, el año y la parte, que estoy diciéndole aquí al lector, es que yo esta información la tomé de Alejo Flores y otros autores. Listo, esa sería la traducción. Va en cursiva el et al porque es otro idioma. Resulta que podemos tener fuentes de información sin autor o con autor anónimo. Si nosotros tenemos una fuente académica, es decir, un libro académico, una revista científica sin autor, vamos a verificar la conveniencia de utilizarla en nuestro trabajo. ¿Por qué? Por temas de veracidad y calidad de la información. Pero supongamos ahí es que salió un artículo top, un libro top, ¿cierto? Académico que no tenía autor, y lo vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Si es un libro sin autor, vamos a poner el título del libro y el año de publicación. Si es un artículo de revista sin autor, ponemos el título del artículo de la revista, entre comillas, y el año de publicación. Cuando el autor se designa abiertamente como anónimo, si hemos escuchado, es una obra de literatura anónima, entonces ahí ya ponemos es la palabra anónimo y el año de publicación. Resulta que también podemos encontrar fuentes sin año de publicación. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos la abreviatura SF, que significa sin fecha. Ahora, también podemos encontrar citas de citas o citas incrustadas. ¿Eso qué significa? ¿Cómo aplica? Que en una cita que yo voy a hacer de un autor, ese autor a su vez hizo una citación de otro autor. Miren que yo aquí tengo otro artículo, se llama Laboratorios Remotos. Este artículo lo publicó Arguedas Matarrita, Ureña Elizondo y Conejo Villalobos. Son 3 autores. Entonces, vamos a darle un vistazo general a este artículo y cuéntenme qué ven de diferente allí. Pues primero tiene varias normas de citación. Tiene varias normas. De citación, no es solamente APA, que aquí aparece entre corchetes el 1, por aquí está entre corchetes 3 y 4, y el corchete del 2. Entonces eso es como es Chicago, la que usted mostró ahorita las diapositivas. Sí, no es que tenga varias normas de citación. Lo que pasa es que nos está diciendo que está citando, que el estilo que está manejando es un estilo IEEE. Recordemos que cuando vemos los números entre corchetes es porque están manejando el estilo IEEE. Listo. Acá entonces nos están mostrando que donde están estos números es donde están las citas. Listo. No es que esté en APA
e IEEE, es que está en IEEE. Listo, entonces, bueno, ya sabemos que está en otro estilo, por eso es importante entender los diferentes estilos bibliográficos, porque dentro de nuestras fuentes nos podemos encontrar artículos con otros estilos y ya sabemos que aquí lo que me están mostrando son citas. Listo. Resulta entonces que en este artículo a mí me interesó estas 3 líneas de acá del fundamento teórico que tienen estos autores, ¿sí? Pero miren que estos autores me están diciendo que estas 3 líneas son una cita que ellos están haciendo al autor y a la fuente número 2. ¿Cómo sabemos quién es el autor y la fuente número 2? Nos tenemos que ir para las referencias bibliográficas, mirar el número 2 y me dicen que es Concari, que publicó un artículo en el 2014. Entonces yo digo, ve, a mí me interesan estas 3 líneas porque son muy importantes para lo que yo estoy diciendo por acá, ¿cierto? Entonces verificamos, resulta, a ver, tiene 25 palabras, ¿sí? Es decir, que es una cita breve. Le ponemos las comillas de las citas breves y les pregunto, ¿ustedes a quién le darían esa cita? Porque yo estoy consultando a Arguedas Matarrita y estos otros 2 autores. Y ellos a su vez me están diciendo que estas 3 líneas de acá son una cita que le hicieron a Concari. ¿A quién le darían ustedes esa citación? ¿O cómo la pondrían? ¿A quién creen que debemos mencionar en esa cita? O el primer autor, Con el primer autor, no ¿a al- quién te estás refiriendo? ¿Al pero no de primero que lo los, dijo? pero no los 3. El ¿Al primero que lo original? dijo, no a los 3, del original. Es decir, tú le darías la cita a Concari. A Concari, que es el número 2, porque es el que dijo, él colocó ese Listo, texto. listo. ¿Todos le darían la ¿Quién da cita a más? Concari? ¿O hay alguien que diga, no, yo se le haría a Arguedas Matarrita? ¿O que lo haría diferente? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que la norma me dice, en primera instancia, nombre el autor original, ¿cierto? ¿Que quién es? Pues ya sabemos que lo dijo Concari, y me dice que voy a poner el apellido del autor y el año en que lo publicó. Entonces, le doy la cita a Concari 2014, pero resulta que es que yo no cité, yo no consulté a Concari, ¿cierto? Yo no fui a verificar si Concari en efecto dijo o no dijo eso. Entonces, ¿qué me dice la norma? Si bien yo menciono primero a Concari y el año en el que lo publicó, debo decir dónde lo encontré citado. Entonces digo, citado por, y agrego ya la información de mi fuente con todos los elementos que me exige APA. Apellido del autor, año de publicación y parte de donde lo tomé. Entonces, citado por Arguedas Matarrita. Son más de 2 autores, agregó et al. ¿Cierto? Año de publicación, 2016, y parte de donde lo tomé. Resulta que este artículo sí está paginado, entonces pongo el número de la página. Listo, así me debe quedar una cita de cita. En principio, el nombre del autor original, pero como yo no lo consulté, debo nombrar también dónde lo encontré citado, cuál fue mi fuente de información, porque alguien puede venir a decirme, ay, es que eso no lo dijo Concari, y yo le digo, ah, no, yo no sé, a mí eso me lo contó Arguedas Matarrita. Listo. Ahora, ¿cómo podemos registrar las fuentes en el estilo APA? Resulta que podemos hacerlo a través de las comillas, de los paréntesis, como lo veníamos haciendo ahora, ¿cierto? Y estos paréntesis pueden ir al final de la idea o al inicio de la misma. Y podemos hacerlo de forma narrativa. Eso significa que ya no sacamos la información entre paréntesis, sino que la ponemos dentro de nuestra narración, dentro de lo que yo voy escribiendo en el texto. Entonces, miren que aquí está. Como lo muestran Castañeda en el 2014 y Carmona en el 2012, ya el apellido del autor y el año de publicación son parte de mi narración. Pero yo también puedo decir que es que yo quiero que esa narración solo esté el apellido del autor y saco el año de publicación entre paréntesis, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría? Castañeda, entre paréntesis 2014, y Carmona, entre paréntesis 2012, mencionan que Todas estas formas son posibles. Si miramos estos paréntesis, vemos que aquí hay 2 apellidos
y 2 años, separados por un punto y coma. ¿Eso qué significa? Que aquí tenemos dos fuentes de información diferentes, es decir, tenemos dos citas juntas. Cuando tenemos varias citas juntas, las separamos por punto y coma. Ahora, recuerden que la inteligencia artificial también se cita. Listo. Resulta que ahí es que ayer, 15 de octubre de 2024, le pedí a ChatGPT que me hiciera algo sobre educación a distancia. Lo puse dentro de mi texto y mi cita es OpenAI 2023. ¿Por qué será OpenAI 2023? Porque resulta que nosotros la cita no se la damos directamente a la inteligencia artificial, sino a la empresa que está detrás de esa inteligencia artificial. La empresa de ChatGPT es OpenAI, entonces pongo es la empresa. ¿Y por qué 2023 y no 2024? Porque el año que ponemos no es el año de consulta y tampoco el año en el que se creó la inteligencia artificial. Es el año de la última actualización que tiene esa inteligencia artificial. ChatGPT está actualizado hasta 2023. Esa es mi fecha. Cuando esta inteligencia artificial se ha actualizado a 2024, entonces ya la cita sería OpenAI 2024. ¿Listo? Tenemos entonces los módulos de las clases. Estos módulos ustedes los pueden consultar, pueden hacer uso de ellos, pero resulta que las personas por fuera de la IU digital no pueden acceder a los módulos. Entonces no van a poder consultar esa información. Por tanto, se recomienda no citar directamente el módulo, sino irnos a la bibliografía, revisar cuál es la bibliografía que nos sirve y nos interesa y tomar la información desde la bibliografía. Listo. Las imágenes también se citan. ¿Cómo se cita una imagen? La norma me dice, primero debemos agregar un rótulo. ¿Eso qué significa? Debemos darle un nombre. ¿Cómo se lo vamos a dar? Debemos agregar siempre la palabra figura y le agregamos un número de forma consecutiva según vaya apareciendo nuestra imagen y luego le ponemos el nombre. ¿Sí? Ay, ustedes me pueden decir, es que yo no tengo una figura, yo tengo una fotografía, yo tengo una ilustración. Vamos a agregar figura. Todas nuestras imágenes van a ser figuras. Listo. Y vamos a dar la cita en una nota. Ponemos una nota, ponemos según lo que debamos poner, tomado de si tomamos la figura como tal o adaptado de si hicimos algún tipo de adaptación dentro de esa figura. Lo que va después del tomado de o del adaptado de varía según la fuente de información que tengamos. La norma nos va a decir cuáles son los elementos que debe llevar. Si es un artículo de revista, entonces debo agregar título del artículo entre comillas, la página entre paréntesis, por, inicial del nombre, el autor, apellido del autor, año, título de la revista en cursiva, volumen, número entre paréntesis, ¿cierto? Ahí están todos los elementos. Si es de un libro, pues esto que va después de adaptado de cambió. Sí, ahí van a tener ustedes los elementos que deben agregar según la fuente. Ahora, ¿qué son las referencias bibliográficas? Las referencias bibliográficas son esa sección que le van a ampliar la información al lector sobre las fuentes que nosotros estamos utilizando. ¿Por qué? Porque hasta el momento solo le dijimos al lector, es que yo consulté la información de Alejo Flores 2021, pero ¿cómo va a saber el lector quién es Alejo Flores 2021? ¿Dónde consultar Alejo Flores 2021? ¿Cuál fue la fuente como tal que yo utilicé? Ahí entonces aparece la sección de referencias bibliográficas y le empieza a mostrar cuáles son los elementos, ¿cierto? Nos dice esta sección cuáles son los elementos que nosotros debemos agregar en las referencias para que el lector pueda reconocer completamente la fuente. Y todos estos elementos varían. Si es un libro, si es una revista, si es un artículo, si es un documento electrónico u otro tipo de fuente. ¿Cómo se presentan las referencias bibliográficas? Se debe crear una sección de referencias bibliográficas y se van a agregar en orden, se van a organizar en orden alfabético por el apellido del autor, con una sangría francesa de 1.27 centímetros. Y todos los elementos que tienen la referencia, pues van a cambiar dependiendo de lo que nosotros estemos citando, de la fuente de información. Entonces, yo solo le había dicho al lector, ay, yo lo tomé de Alejo Flores 2021, pero ya aquí le estoy diciendo, mire, es de Alejo Flores,
que publicó un artículo en el 2021 que se llama Influencia del modelo de enseñanza a distancia en el aprovechamiento escolar, en una revista que se llama Dilemas Contemporáneos, Educación Política y Valores, volumen 8, número 3. Y este es el enlace donde lo puede consultar. Entonces miren que ya aquí están todos los elementos. Si ese lector quiere ampliar la información porque le interesó lo que dijo Alejo Flores, pues va a ir a leer el artículo, o si simplemente quiere corroborar si en efecto eso lo dijo Alejo Flores, también puede ir a consultar. Entonces, recordemos que cuando veíamos la cita de Arguedas Matarrita, hablábamos de Arguedas Matarrita et al, porque tiene más de 2 autores. Eso en las referencias no va a aplicar. En las referencias vamos a poner todos los autores. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos ampliando la información. Y aquí le vamos a decir a ese lector quiénes son las personas que antes estaban en el et al. Y aquí les digo, es Ureña Elizondo y Conejos Villalobos. Listo. Ustedes acaban de encontrar las referencias según el tipo de fuente. Entonces, si es para un libro, cambia, ¿sí? Si es un libro impreso, si es un libro en línea, si es un audiolibro. En azul va a estar la forma que nos dice la norma que debemos citar y en negro va a estar el ejemplo. La norma nos da todos los elementos, nos da las puntuaciones, nos dice cuándo debemos poner paréntesis, cuándo van cursivas, por ejemplo, un libro impreso. Entonces agregamos los apellidos del autor, la inicial del nombre, punto, el año entre paréntesis, punto, título en cursiva, entre paréntesis la edición, punto, editorial. Ahí van a estar todos los elementos según la fuente de información. Entonces cambió si es un artículo de revista. Miren que podemos tener dentro de nuestras referencias, podemos encontrar que hay referencias que tienen ampersand y que hay referencias que tienen i. ¿Cuándo se usa el ampersand? Cuando se están trabajando textos en inglés. Resulta que en inglés no se utiliza and, sí, se utiliza ampersand. Y en español utilizamos el i. Entonces aquí van a encontrar para tesis, para leyes, para decretos, para videos, sí, para muchos tipos de fuentes bibliográficas. Vamos a agregar entonces nuestras referencias en el ensayo. Entonces, como yo le dije al sistema que estoy citando y le di la información, es muy importante darle la información correcta al sistema, porque recuerden que al inicio nos preguntaban cuál es el tipo de fuente, sí, porque según el tipo de fuente que le demos en cada referencia, nos las va a organizar con los elementos de APA. Y es muy importante revisar que todos estos elementos también estén correctos porque esa es la información que nos va a traer. Entonces yo le digo, insérteme las referencias. Y miren que me inserta las referencias como me dice APA. Me creó la sección de referencias y me las organiza. Aquí solo tenemos una referencia, pero me las organiza en orden alfabético, les agrega la sangría francesa, según el tipo de fuente que hayamos puesto, nos va a organizar todos los elementos. Entonces, miren, este es un artículo de revista. El artículo entonces lleva, bueno, apellido del autor, la inicial del nombre, el año, el nombre del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número, la base de datos de donde lo sacamos y el DOI o URL. Listo, entonces acá miren que el sistema me agrega directamente las referencias. Así no tenemos que hacer las referencias de forma manual, sino que podemos utilizar estas herramientas para que sea un poco más automatizada. Yo les voy a dejar el enlace de asistencia en el chat para que por favor lo vayan diligenciando mientras vemos las conclusiones. Listo. Entonces ahí les dejé el enlace de asistencia. Es muy importante que lo diligencien porque recuerden que al correo que pongan allí es a donde les va a llegar la grabación y la presentación. Entonces, algo importante, siempre que tengamos una cita debemos tener la referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque recuerden que la referencia es la ampliación de la información de la cita. Entonces, se debe correlacionar, ¿sí? Yo no puedo poner referencias bibliográficas que no haya citado. Toda referencia bibliográfica debe llevar su citación. Listo. Es importante entonces que citemos documentos publicados, originales y completos, ¿sí? No vamos a citar resúmenes ni reseñas.
Vamos a utilizar fuentes de información actualizadas, con información reciente. Intentemos que esas fuentes de información sean académicas. Recuerden que tienen las bases de datos por las que la universidad paga muchísimo dinero para que ustedes puedan acceder a información académica de calidad, que van a asegurar un prestigio, una calidad y una veracidad de la información. Recuerden que no citar puede llevarnos a incurrir en un plagio, que es una infracción del derecho de autor. Las infracciones al derecho de autor se sancionan por lo civil y por lo legal, perdón, por lo penal. Si se infringen derechos morales, se incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y una multa de 26 a 300 salarios mínimos legales vigentes. Si se infringen derechos patrimoniales, se incurrirá en prisión de 4 a 8 años y una multa de 26 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, por eso es tan importante citar. Esta es como toda la información que tenía para traerles el día de hoy. Yo sé que a veces pues nos puede agobiar un poco porque es mucha información. Como les decía, si bien no alcanzamos a ver como las preguntas o las dudas que ustedes tengan sobre la norma, nosotros hemos estado abriendo también una segunda parte sobre normativa APA para revisar como otros aspectos de la norma y revisar directamente todas las preguntas y las dudas que ustedes tengan. Entonces, se va a estar sacando información porque la próxima semana se va a abrir también un seminario sobre APA 2, por si lo ven conveniente asistir. Por favor, recuerden diligenciar la asistencia. Al correo que ustedes pongan en esa asistencia es que les llega la grabación y la presentación. Listo. Recuerden que van a tener la presentación y, bueno, en estos 2 minuticos les voy a mostrar también otra herramienta que pueden utilizar en caso de que tengan dudas o quieran ahondar sobre APA. Resulta que en el CRAI, si ingresamos al CRAI, ponemos biblioteca IU Digital en nuestro navegador, ingresamos por la opción que tiene la CAM. Hay unos cursos de formación. En cursos y recursos de autoaprendizaje, en la parte de competencias informacionales, ustedes van a encontrar un curso de norma APA séptima edición. Este curso es asincrónico y es interactivo. Ustedes acá van a poder consultar todos los aspectos de la norma y van a poder hacer el curso. Aquí van a tener otros recursos, videos, recursos adicionales que pueden consultar, también como todo el tema de citación, de referencias, del estilo de escritura, y van a tener también ejercicios como para poner a prueba eso que aprendieron. Listo, entonces este es otro recurso que pueden utilizar. Les voy a dejar también el enlace en el chat. Listo, la capacitación es, creo que se llama Taller Normas APA. Es la de Taller Normas APA. Listo, chicos y chicas, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su participación activa. Espero que este espacio les sirva bastante con todo este tema de APA para las citas y las referencias y la presentación de los trabajos académicos. Nos vemos en una próxima capacitación. No recuerdo si es esta semana o la próxima semana que la tenemos. Espero que les vaya muy bien, una feliz semana y una feliz noche. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, que les vaya muy bien. Chao.